que les voy a presentar es un trabajo de investigación que ha realizado la Fundación Proinfa hace 2 años atrás en el municipio de Ansaldo. Entonces voy a ir muy rápidamente explicándoles en el marco de la convocatoria que hizo el PIEP, el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia. Se ha realizado esta investigación. Esto tiene una característica muy importante porque Ansaldo, el municipio de Ansaldo ubicado en Cochabamba, una de sus características principales es su alta vulnerabilidad, tanto climática como socioeconómica. Aquí está un poco la ubicación para los que no conocen. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Entonces acá hay algunos problemas que ya se han venido mencionando durante la mañana y la tarde respecto a lo que es el grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, así como también a la vulnerabilidad global que tiene esta zona, justamente que fue seleccionada para hacer el estudio, ¿no? Uno de los temas más importantes es la irregularidad en el régimen de lluvias. A pesar de que la cantidad de lluvia no se ha reducido durante los últimos 20 años o 10 años, como está en el gráfico de abajo, hay una tendencia a, como ven en la línea roja, a que estas lluvias primero se han concentrado, llueve en menos cantidad de tiempo, y estas han ido retrasándose. Anteriormente, en 1990, en la línea negra ven, entre diciembre y enero, quizá noviembre, diciembre y enero era la mayor proporción de lluvia que caía, pero a partir del año 2000, en esa década ya se va adelantando hacia un periodo de mayor precipitación en el mes de febrero. Entonces estas condiciones hacen que en esta zona, donde prevalece principalmente la agricultura secano, como ven en este gráfico, la proporción que existe de tierras cultivadas bajo riego es mínima, menos del 5%. Entonces la única opción para una producción agrícola es la lluvia. Y por lo tanto estos cambios en la frecuencia y en la época de lluvias ocasionan dificultades en la producción agrícola de la zona. Entonces, basado un poco en estos temas, se han construido en los últimos 10 años aproximadamente más de 300 atajados. Cada atajado tiene un valor de aproximadamente $1.500. Entonces se pueden ver la inversión que se ha hecho si se hace un cálculo económico al respecto. De esto solamente el 50% es utilizado. ¿Y por qué se han hecho atajados allá? Porque quizás es la única fuente alternativa para proveer de agua a la gente, para asegurar su producción agrícola o para inclusive el consumo humano, ¿no? Entonces la investigación ha ido un poco viendo este tema, aparte de que hemos coordinado con instituciones locales como el municipio, que tenía la intención, junto con otras instituciones, de rehabilitar los atajados en esta zona. Entonces, ¿cómo rehabilitamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no se usan? ¿Qué ha pasado? Esa era la pregunta de la investigación. Y si hay que rehabilitar, ¿cómo hay que hacerlo? Porque hay mucho trabajo que se ha hecho desde la perspectiva técnica. Ustedes conocen, en la zona han trabajado también varias instituciones que tienen que ver con lo que es infraestructura de riego. Desde la perspectiva técnica se tiene muy claro qué ha sucedido con estos atajados que están en desuso, que no funcionan, que no pueden ser utilizados. Pero la pregunta va más allá, desde la perspectiva más social y económica. Entonces, por ahí ha circundado la investigación. Estos son algunos de los objetivos, que era precisamente un poco, primero, identificar estas causas, y segundo, generar un espacio de reflexión para ver cuáles son las alternativas de
rehabilitación de atajados, y también en la nueva política del gobierno de financiar nuevos atajados. ¿Qué hacemos? ¿Qué condiciones mínimas deberían haber para que se construyan nuevos atajados en nuestro país? Entonces, un poco eso es el fondo de la investigación. Bueno, aquí está un poco de la metodología para ver un poco de la cuestión más científica, digamos, del estudio, pero ahí pueden observar un poco los diferentes pasos que hemos seguido. Quizás uno de los más importantes ha sido hacer los estudios de caso y posteriormente unas encuestas, ¿no? Porque a partir de los estudios de caso hemos identificado algunos temas que son realmente importantes, que necesitaban ser verificados a través de encuestas a un mayor número de propietarios de atajados, para ver si esto realmente se generaliza o no, ¿no? Entonces, un poco de las acciones iniciales. Como les decía, este no ha sido un trabajo solamente de la Fundación Proinpa, sino ha sido coordinado con otras organizaciones que trabajan en la zona, como SICA, Proagro, también Arsara, que es la Asociación de Regantes y Dueños de Atajados del municipio. Entonces, eso sobre todo era para coordinar, para ver el tema de participación interinstitucional desde el inicio, ¿no? En la fase de estudios de casos, ahí están las preguntas que les mencionaba hace un momento, de manera un poco más específica, y cómo en el paso 2 se han ido identificando los 3 tipos de atajados que existen en la zona, que son atajado en funcionamiento, que es el atajado ideal, donde todo funciona, que puede ser de uso familiar o multifamiliar. Generalmente un multifamiliar son 2 o 3 familias como máximo. Después está el atajado que tiene un parcial funcionamiento. Eso quiere decir que sí puede almacenar agua, pero que tiene algunas deficiencias en el uso principalmente, ¿no? Hay algunas familias que lo usan y otras que lo han abandonado, a pesar de que sí se puede, tiene un funcionamiento parcial. Y bueno, los que tienen atajados sí no funcionan en absoluto, ¿no? Esos casos tanto familiar como multifamiliar. Entonces, ahí han sido los estudios de caso. Hemos hecho una elaboración de guía para ver y sistematizar toda la información de campo. Tenemos algunos informes por cada uno de los estudios de caso, ¿sí? Aquí está un cuadro que lo vamos a ver después al final, pero los vasos que ven es la cantidad de agua que se llena en los atajados en función a los meses que está y qué tipo de uso se le da a eso, ¿no? Entonces ahí está diferenciado 2 temas sobre uso del atajado. En el caso 1, que es un atajado, por ejemplo, exitoso, o sea que funciona con todas las leyes, como se dice, puede utilizarse para riego complementario. Ahí están los meses que están en color rojo, eso para asegurar alguna época alguna época de sequía durante la época de lluvias, para asegurar una producción de año. No se olviden que es de nuestra secano. Y también riego suplementario, vale decir que después de la época de lluvia podría usar el agua en otros cultivos. ¿Sí? Bueno, ¿perdón? En cada son 10 y después hemos hecho una encuesta, ¿no? 10 estudios de caso en 10 atajados, 5 familiares y 5 multifamiliares. Entonces son los datos un poco del estudio de caso, ¿no? Después ya vienen las encuestas, ¿no? Que también se ha aplicado a un universo mayor para ver los datos. Y estas son en realidad la lista de las comunidades y el número de atajados que existen en cada una de ellas, y el porcentaje entre familiares y multifamiliares, perdón, ¿sí? Entonces estos suman aproximadamente los 300, ¿no? Entonces voy directamente a los resultados. Los hemos dividido un poco en el tema técnico, que ahí hemos recibido apoyo de especialistas como la gente de Proagro, quienes han venido desarrollando toda esta tecnología
Después, en el aspecto social, económico y de seguridad alimentaria serían las otras dimensiones de los resultados, ¿no? Tenemos el cuidado de mostrar los resultados en el aspecto técnico porque no somos los especialistas, pero sí podemos mencionar algunas generalidades respecto a lo que se ha visto, ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes es la preinversión, antes de hacer el atajado, ¿no? Ahí, en muchos casos, los atajados no han sido solicitados, simplemente han llegado a la comunidad, ¿sí? Eso se ha visto. Entonces los beneficiarios no sabían qué era un atajado ni cómo usarlo, ¿no? Entonces no se han involucrado principalmente a los que requerían estos atajados, o no se sabía ni siquiera si se querían. Por lo tanto se han ido construyendo porque había la posibilidad o el financiamiento disponible. Ese es uno de los temas que es básico, digamos, en el tema técnico, ¿no? La inversión, lo mismo, ¿no? Una inadecuada identificación del lugar de emplazamiento, o sea, ¿dónde se va a ubicar? Generalmente el maquinista iba y, bueno, aquí está mejor o aquí haré, pero no había un asesoramiento técnico de la ubicación del atajado, ¿no? Eso vale decir, desde la perspectiva del lugar donde se va a hacer el atajado, no había un estudio técnico o una calicata como mínimo para ver si ese suelo era permeable o no, o era impermeable, digamos, ¿no? Después, si contaba con una cuenca de aporte. El atajado generalmente se utiliza solo para almacenar agua de lluvia, y si se lo hace en la punta del cerro, ¿qué agua va a retener o almacenar ese agua, ¿no? Entonces había cierto tema de desconocimiento, cierto tema técnico que faltaba ahí, ¿no? También conflictos en el tema de tenencia de tierra, ¿no? El atajado estaba en una propiedad, pero su área de aporte estaba en otra propiedad, ¿no? Entonces esos problemas también han ocurrido, ¿no? También lo mismo de derechos de agua como tal, porque los primeros proyectos que se hicieron de atajados solamente incluían la parte de la infraestructura. Se terminaba el atajado de hacer y la institución que hacía el atajado salía de la zona. Entonces el productor, el dueño del atajado en este caso, se quedaba con algo que no sabía cómo usar. Entonces ese realmente acompañamiento para el uso del atajado no se dio de manera adecuada, ¿sí? Una consecuencia de esta falta de acompañamiento técnico, de ver los lugares, de tomar en cuenta estos aspectos técnicos que les mencionaba hace un momento, es este tema de la filtración. Aquí está un resumen del por qué los atajados no están funcionando. El mayor problema, ahí dice, es la infiltración en la base del atajado. De los 150, más o menos el 68% tiene este problema. Esta mañana comentaba, escuché porque Juan Carlos lo mencionó, respecto a la impermeabilización. La geomembrana es carísimo. Entonces Proagro el año pasado, hace 2 años, está usando una arcilla que es la dolomita, y a partir de eso están generando alguna solución mucho más económica. Ahora hay problemas respecto a la aplicación de esta en el mismo atajado, ¿no? Bueno, aquí está lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Un poco qué se hace con el agua del atajado cuando este atajado funciona de manera exitosa, ¿no? Entonces, ahí digo complementario, suplementario, pero uno de los grandes problemas siempre, a pesar de que existe un manejo adecuado del atajado, es la pérdida de agua, ¿no? Que va durante, si se ubican aquí, de julio hasta septiembre, más de la mitad ya se ha perdido en muchos casos por infiltración, ¿no? Entonces hay muchos datos técnicos de esto, y la evaporación es muy fuerte, especialmente en estas zonas secas y de altura, ¿no?
¿Cuánto gana o adicionalmente tiene una persona que tiene atajado que funciona exitosamente? Un máximo al año de 5.300 y como mínimo 1.600, depende de la superficie o el tamaño del atajado que está utilizando, ¿no? Pero dentro de la perspectiva de los productores, su percepción sobre este ingreso, más del 40% dice que es muy poco, porque son menos de 100 bolivianos que tiene por año adicionalmente, que puede utilizar por efecto de la producción que obtiene del atajado. Entonces la precisión respecto al incremento del ingreso no es tan fuerte como la apreciación que tienen por la seguridad que puede brindarles el cultivo, que básicamente está destinado para seguridad alimentaria. Aquí está lo que les decía, ¿no? Más del 90% de la producción destinada al consumo familiar, el 55% de la gente. Si sumamos lo de arriba de 70 y 90, entonces ahí tenemos una buena proporción de gente que indica que es más para el autoconsumo familiar que se produce en el atajado antes que para vender. ¿Cuánto contribuye en la superficie total que tienen a secano los atajados? El 82% dice que es menos del 10% de la superficie que se incrementa por el atajado, ¿sí? Un atajado de 1.500 o a 2.000 metros cúbicos nos llega a más de 1.200 a 1.500 metros cuadrados. En el tema de innovaciones tecnológicas es algo más interesante todavía, porque imagínense un productor con 2.000 metros cúbicos de agua, ¿cómo sabe cuánto de papa tiene que sembrar? Entonces ahí ha sido un desafío para los mismos productores aprender a usar el agua. Y cuando ese productor es de edad, es mucho más difícil todavía, porque tienen costumbres, tienen maneras de hacer las cosas que muy difícilmente las cambian. Entonces el hecho de tener agua adicional en un sistema que era secano durante toda su vida, de un año al otro, le trae consecuencias terribles, le trae a veces más problemas que soluciones, porque no sabe cómo utilizar el agua. Entonces esa es una de las cosas, por ejemplo, que hemos ido viendo con los mismos productores. Sin embargo, en los productores que han logrado superar todo eso y han aceptado ese desafío, ya se observa que existe, por ejemplo, mayor uso de cultivos, ¿no? Hay una mayor diversidad de la parcela gracias a esta mayor disponibilidad de agua. También el uso más eficiente del agua, ¿no? Desde la perspectiva de la aspersión, del riego por goteo, inclusive del riego con manguera, ¿no? Uno de los temas también es que cómo cambia la vida de las familias cuando hay un atajado. Por lo que les he ido mencionando, no debería ser mucho, porque tampoco es mucho el beneficio, es más enfocado a la seguridad alimentaria. En realidad, en esta zona la migración es muy fuerte cuando terminan toda la época de actividad agrícola secana. Entonces lo que ha pasado aquí es que las personas que se quedan tienen más trabajo, y en este caso son las mujeres y los niños, porque si vemos la composición del ingreso familiar en esta zona, en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo. Más de la mitad del ingreso familiar en esta área no es agrícola, es por otros trabajos que hacen, y lo hacen fuera de su comunidad, ¿sí? Obviamente en el desarrollo de capacidades locales ha sido muy interesante, porque muchos de los productores han podido conocer, aprender, practicar, cambiar muchas cosas, inclusive el paisaje.
uno de los grandes comentarios que hemos recibido es justamente, ¿no?, de las mujeres especialmente, ¿no? Antes era todo esto pampa y árido, ahora hay flores, se ve verde, y eso no es algo que, o sea, que económicamente se puede contabilizar, sino es la satisfacción de vivir en un lugar que se ve mucho mejor que antes. Bueno, y lo que les mencionaba en esto de planificación del uso del agua para la producción agrícola, ¿no? Se ha podido, ya saben ahora muchos productores cuántas veces regar, cuánto de papa sembrar, y a partir de eso pueden asegurar una producción con riego suplementario. Aquí está otros datos sobre seguridad alimentaria, ¿no? Entonces esta es un poco la variedad de especies nuevas que por efecto de los atajados están produciendo en sus parcelas las familias, ¿no? Uno de los temas no es la cantidad de variedad de especies o variedades nuevas, sino también es la calidad de estos nuevos productos, ¿no? Si ven el último, el papa misca, es 24%, es lo que más cultiva la gente con el riego suplementario, o sea que, complementario, porque antes solamente una vez al año cultivaba papa y esa papa era para todo el año. En cambio, con el atajado pueden cultivar 2 veces y tienen más papa para todo el año y más papa fresca, ¿no? En términos agronómicos, antes de esto, esta superficie que está destinada al uso del atajado, al agua del atajado, también tiene una mayor diversidad, digamos, de manejo, ¿no? Hay mayor número de plantas, hay una mayor actividad, digamos, y por lo tanto el tema de fertilidad del suelo, del uso de abonos, de otro tipo de variedades, de innovaciones dentro de esta parte, es realmente algo novedoso para los productores. Bueno, algunas conclusiones, ¿no? Lo que decía, el atajado al fin y al cabo atenúa estos periodos de sequía, puede ser una estrategia de producción para tener un cultivo adicional más, y en pocos casos puede ser un mayor ingreso, pero sí para el tema de seguridad alimentaria puede de alguna manera tener mayor disponibilidad y acceso a alimentos la familia que tiene un atajado. Bueno, entre las recomendaciones que tal vez vale la pena es mencionar el manejo integral del atajado y el acompañamiento técnico, ¿no? Un atajado no es el hueco nomás, o el atajado como veíamos en la foto inicial, sino tiene una área de captación y una área de producción o distribución que está acá, ¿no? Y en todo caso hay que tomar en cuenta estas para la adopción de medidas y prácticas de un uso más adecuado de los mismos, ¿no? Y obviamente la participación de los productores es algo que siempre se olvida, ¿no? Bueno, y estos son algunos 2 o 3 temas para los cuales ha servido esta investigación también. Quizás el último vale la pena mencionar. Recién hace 2 meses hemos participado justamente con el viceministerio para hacer una guía de elaboración de proyectos de riego familiar, que básicamente son atajados, donde están parte de estos resultados como recomendaciones, ¿no? Tenemos esa guía que nos puede de alguna manera asegurar que no se vuelvan a cometer los errores que se han hecho lanzando como 150 atajadas que no funcionan. Y a ver qué más hay. Bueno, muchas gracias.